¿Qué vamos a ver en la clase? La unidad 1, la epidemiología, el origen, los usos. De esta parte van a ser el taller, la parte 1 del taller. Y la unidad 2, que habla sobre determinación y causalidad. Los estudios de determinación y causalidad en epidemiología. De esa van a ser la parte 2 del taller 1. ¿Correcto? Entonces, a manera de introducción, las primeras personas que compilaron o empezaron a demostrar el uso de la epidemiología clínica eran médicos que se dedicaban a práctica clínica y que en algún momento llegaron a ser hábiles en los principios epidemiológicos. Ahora, ellos se dieron cuenta que este tipo de conocimientos sobre enfermedad, sobre los pacientes, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y sobre la evolución también podía ser utilizado como medio de reporte clínico o análisis clínico. En cuanto a la definición de epidemiología, ya ustedes deben haberla escuchado en la parte 1 de esta asignatura, es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Entonces, un epidemiólogo, como prácticamente nació del personal médico, no solamente se va a basar en la muerte, en la enfermedad, en las secuelas o discapacidad que pueden quedar después en la enfermedad, sino que también se van a ocupar de los estados de salud desde un punto de vista positivo y que les permita entonces mejorar la salud. No es que tengo 50 casos de dengue hoy, ay, nos vamos a morir de dengue. No, esa no es la idea de la epidemiología. La idea de la epidemiología es, tenemos 50 casos hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Qué acción vamos a tomar? ¿Qué cambios en los protocolos vamos a hacer? Entonces, no es solo para decir que la gente se muere, sino también para tratar de cambiar el hecho de que la gente se muere. Y esto lo hace importante porque prácticamente estudiamos poblaciones humanas, aunque hay otros tipos de estadísticas de salud relacionadas, por ejemplo, en el área de la veterinaria. En el extenso campo de la salud pública, la epidemiología se utiliza de muchas formas. Primeramente, los estudios epidemiológicos trataban de identificar las causas de una enfermedad. ¿Y de qué tipo de enfermedades? Primero se iniciaron estudios de enfermedades transmisibles. Este trabajo sigue siendo fundamental y conduce a la identificación de métodos preventivos. De esta manera, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es mejorar la salud de la población. Estudia la evolución y el resultado final, o sea, la historia natural de las enfermedades, no solamente en un individuo X, sino también en todos los individuos de un grupo poblacional en específico. Por esto entonces la epidemiología brinda su apoyo tanto a la medicina preventiva como a la medicina clínica. Estos principios epidemiológicos entonces se utilizan para problemas individuales o para problemas en grupos de poblaciones por medio de la epidemiología clínica. Nos ayuda a describir el estado de salud de grupos poblacionales. Por ejemplo, el grupo de epidemiología 2, virtual. ¿Por qué? Porque tenemos grupos de reges dominicales presenciales. Yo quiero estudiarlos solo a ustedes. En la parte de la evolución histórica, esto ya lo hemos visto quizás antes, no lo estamos viendo ahora. En el 2000 a.C., en el papiro de Ebers, se menciona que hay una fiebre pestilente, como la malaria. Probablemente, no sabemos, porque ellos solamente escribieron. Las características de la gente de Egipto, cerca del Nilo, ¿a qué se dedicaban?
¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿A qué más? Sí, 2000 antes de Cristo. Ebanistería. ¿Qué más? Al pastoreo. ¿Qué más? Ya se van acercando, están tibios. Los que vivían justamente en los márgenes, o sea, a los bordes del río Nilo, se dedicaban al cultivo de arroz. ¿Qué características tiene el área de cultivo de arroz? Humedad. ¿Y cómo se transmite la malaria? Por un mosquito. Entonces, si yo vivía al lado del Nilo, hace 2000 años, bueno, hace más de 2000 años, 2000 años antes de Cristo, me dedicaba a un montón de actividades, pero si vivía cerca del Nilo, me dedicaba al arroz. Y el cultivo de arroz se caracteriza por canales de agua que prácticamente inundan los cultivos. Entonces, sí, es muy probable que ese tipo de fiebres estuviesen asociadas al mosquito que se producía en el área y que quizás producía malaria. Bien, para el 430 a.C. también hay un escrito que habla sobre una plaga en Atenas que asoló la ciudad durante la guerra del Peloponeso. La epidemiología como palabra, como definición, por primera vez se conoce por Hipócrates y la escuela hipocrática. Para el siglo V y VI después de Cristo, durante el reinado del emperador Justiniano, hubo una plaga que azotó el mundo y en griego le aplicaron el nombre de epidemia. Para 1546, Fracastoro publicó un libro que se titulaba De Contagione et Contagius Morbin et Aurum Curatione, que por primera vez describía todas las enfermedades que hasta ese momento, hasta 1546, eran conocidas históricamente como contagiosas. Para 1580 tenemos a Baillot, que publicó el libro Epidemiorum, o sea, sobre las epidemias. En 1598 el libro de Quinto Tiberio en Madrid, llamado Epidemiología. En el siglo XIX entonces empezamos a notar que era más frecuente que se midiera la distribución de las enfermedades en grupos específicos de la población. El padre de la epidemiología, John Snow, para 1854, no sé si recuerdan la historia de John Snow, pero John Snow era un médico que se dio cuenta que muchas personas fallecían por diarrea y fiebre. Y él decía, pero ¿por qué hay tantas si siempre hay diarrea y fiebre? ¿Cuál es la diferencia que este cuadro de diarrea y fiebre está matando a la gente? Entonces él empezó a analizar los casos y se dio cuenta que no iban a la misma escuela, no trabajaban en el mismo lugar, ni siquiera vivían en la misma ciudad o en la misma barriada, como le quieran llamar. Y él siguió investigando y llegó a la conclusión de que la única cosa que compartían estas personas era la fuente de agua. Toda el agua que estas personas consumían en ese lugar provenía del río. Así que no importaba dónde usted trabajara, dónde viviera, a qué escuela fuera, se contagiaba porque toda la zona tenía la misma fuente de agua. Y él dijo, pero si ese río ha estado allí un montón de tiempo, tiene millones de años aquí, ¿cuál es la diferencia ahora? Se dieron cuenta que el agua del río estaba contaminada, pero ¿por qué? Entonces, río arriba resulta que recientemente habían construido una fábrica. No recuerdo ahorita de qué era la fábrica, pero bueno.
y la fábrica tiraba sus desechos al río. Así que toda la gente que vivía del punto de la fábrica hacia abajo del río contraía cólera. En 1964, Dole, Hill y colaboradores hicieron un estudio comparativo del estudio de John Snow, prácticamente 100 años después. Pero también hicieron estudios que relacionaban el tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces, ¿dónde yo aplico la epidemiología? Yo busco causas. ¿Cómo yo pierdo mi salud? La pierdo desde que estoy en el útero materno, la pierdo cuando nazco o la pierdo ya en un momento determinado de mi vida. Historia natural de la enfermedad. ¿Cómo se da ese proceso de que yo pierdo mi salud, empiezo a generar signos y síntomas, desarrollo una enfermedad y de repente puedo fallecer o puedo recuperarme? Describiendo el estado de salud de las poblaciones. ¿Cuántas personas gozan de buena salud en el grupo dominical virtual de Reges versus cuántas personas están enfermas o tienen mala salud en el mismo grupo a través de un tiempo determinado, por ejemplo, durante estas 6 semanas? Valoración de la intervención. ¿Qué medidas de promoción, prevención, servicios médicos, tratamiento yo puedo aplicar cuando esta persona pierde su buena salud para evitar los desencadenantes que no queremos, que son secuelas, discapacidad o muerte? Ahora vamos a hablar sobre determinación y causalidad y vamos a iniciar con un caso clínico. Dice que hace algunos años, varios estudiantes de medicina presentaron un estudio sobre la relación entre el hábito tabáquico de las obstetras y la condición física de los bebés de los partos que asistían. O sea, el hecho de que la ginecóloga que atendía estos partos fumara. El test de Apgar mide la condición física de los recién nacidos. Con una puntuación alta de 8 a 10 indica que el recién nacido está sano. Una puntuación baja indica que el recién nacido puede tener problemas y requiere atención especial. El estudio sugirió que el tabaquismo de las obstetras, por supuesto no durante la atención del parto, producía un efecto adverso en el test de Apgar de los recién nacidos. Después, se solicitó a los estudiantes de medicina que comentaran qué era lo que fallaba en este estudio. Luego de muchas sugerencias, alguien finalmente dijo que la conclusión no tenía sentido. Se reconoció que aunque el estudio era real, porque había una exposición y una enfermedad, se habían modificado para la presentación. En lugar de comparar los hábitos tabáquicos de las obstetras con los test de Apgar de los recién nacidos, el estudio que se publicó en 1843 por Holmes, que en aquella época era profesor de anatomía y fisiología en Harvard, relacionaba los hábitos de las obstetras de lavarse las manos y la posterior sepsis puerperal de las madres. Las observaciones realizadas por Holmes concluyeron que la afección conocida como fiebre puerperal es contagiosa, ya que los médicos y enfermeras suelen transmitirlas de unos pacientes a otros. A mediados del siglo XIX surgió entonces una respuesta a la afirmación de Holmes sobre que el hecho de no lavarse las manos provocaba fiebre puerperal, muy parecida a los estudiantes de medicina del primer estudio. El resultado no tenía sentido. Preferían atribuirlos, o sea, las sepsis puerperales, a la casualidad o a la providencia, de la que puedo forjarme una idea y no al contagio, del que no puedo hacerme una idea clara, por lo menos respecto a esta enfermedad en concreto. Entonces, sí ven que a veces generamos buenos estudios, pero no encontramos una causa real, una causa con la que yo pueda generar una idea o incluso una causa que yo pueda ver. Entonces, ¿qué significa causa? Es algo que tiene un efecto o un resultado.
Ahora, en el área de salud, la causa se identifica con los términos de etiología, patogénesis o mecanismos. ¿Qué es relación causal? Se considera como la existencia entre dos categorías de eventos en la cual se observa un camino en la frecuencia o en la cualidad de uno que sigue a la alteración de otro. Esto quiere decir que uno puede suponer que la posibilidad de la alteración se puede justificar la clasificación presuntiva de una asociación causal. Para que haya uno, debe estar el otro. Entonces, el proceso de causalidad es uno de los retos más importantes en la investigación de las causas que nos llevan a establecer la relación entre uno o más factores de riesgo respecto a si ocurre o no algún desencadenante o algún desenlace. Cuando ya establecemos la relación de causalidad, ya sea por una causa o varias causas, entonces podremos generar diferentes intervenciones que nos ayudan a controlar, a minimizar o a erradicar el efecto o la enfermedad o ambos. En cuanto a los modelos causales, son los sistemas conceptuales y teóricos sobre los cuales se ha estructurado la investigación y sobre los cuales también se ha desarrollado la epidemiología como una ciencia. Es aquí donde encontramos que el estudio del objeto disciplinar de la epidemiología son las causas. Entonces, dentro del modelo epidemiológico, la causalidad, según Hume, puede ser entendida de dos maneras. Que de un objeto A sigue uno B, y que si un primer objeto no está, el otro tampoco. ¿Sí? Lo que les mencioné al inicio. Si yo tengo la causa, tengo la enfermedad, y si no tengo la causa, no voy a tener la enfermedad. Es directamente proporcional. En el caso número 1, la causalidad establece una relación necesaria y unívoca entre fenómenos. Es necesaria porque la ocurrencia de un fenómeno solo puede deberse a la presencia de algo que lo antecede. Dentro de la historia natural de la enfermedad, entonces, es de allí de donde parte el modelo de causalidad. En el caso número 2, la causalidad denota regularidades accidentales de sucesión y por lo tanto suficiencia o probabilidad que indican que el fundamento central de muchos análisis estadísticos característicos de la epidemiología pudiesen indicar que yo siempre voy a necesitar que exista algo, si no, no existo. Esto también podemos explicarlo a través de relaciones condicionales según la necesidad y la suficiencia de los elementos que están presentes en la relación. Ahora, dado que la definición de causalidad indica que siempre hay una causa y luego un efecto, podemos tener distintas relaciones. Una relación necesaria y suficiente, que si está A, entonces B, y si está B, entonces A. Una relación necesaria y no suficiente, en donde aunque esté A, puede que esté o no esté B, y que si está B, entonces sí está A. Una relación no necesaria y suficiente, en la cual si A está, entonces B está, pero si B está, no necesariamente A existe. Y una relación no necesaria y no suficiente, en la cual no importa cuál de los dos está, no depende de la existencia del otro. No sé si esta parte se entendió, es un poquito complicado entender. Es como que va de lo más estricto a lo más general o inespecífico. Ahora tenemos dos términos, causalidad y asociación. El enfoque de una enfermedad generalmente es de naturaleza multicausal, varias causas. No pretendemos que una enfermedad pueda tener solamente una causa, a veces no es posible.
Simplemente que para facilitar el estudio se habla de la causa investigada. Es decir, cuando yo voy a hacer un análisis estadístico, yo busco relacionar, por ejemplo, la fiebre puerperal con el lavado de manos o la fiebre puerperal con el uso de guantes o la fiebre puerperal con la asepsia, con la limpieza que haya dentro de la sala de partos. Pero yo voy a estudiar una sola causa que lleva a la fiebre puerperal. ¿Podemos estudiar varias causas? Sí, podíamos estudiar varias causas, pero se hace más complicado y debemos tener la experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de investigaciones. La categoría determinación. Es una categoría explicativa de los procesos sociales en torno a la salud, enfermedad, atención y muerte, y surge de la necesidad de esa visión reduccionista sobre el origen de las enfermedades, donde tenemos una realidad compleja que limita mucho las expresiones sistémicas y el supuesto empirista que niega la posibilidad de conocer la esencia o la causa de las cosas. Ahora, es una categoría central en la explicación del proceso salud-enfermedad. Básicamente lo que decimos es que las condiciones materiales de existencia de una causa o un factor de riesgo van a determinar la distribución desigual de la salud-enfermedad en los grupos humanos. Ejemplo clásico que todo el mundo ha experimentado. El COVID. Recordemos que con el COVID nosotros tuvimos pacientes que tenían síntomas respiratorios, después con las mutaciones tuvieron síntomas gastrointestinales y en ambas partes siempre tuvimos pacientes que nunca tuvieron síntomas. De repente se hisoparon porque su familiar había dado positivo, pero él siempre se mantuvo negativo. Entonces el término determinantes de salud es utilizado por primera vez por McKeown para explicar la disminución de la mortalidad infantil en Inglaterra y Gales durante el siglo XIX. Posteriormente, McKeown dice que las condiciones sociales son las causas fundamentales de la enfermedad, puesto que en ese tiempo se experimentó un mejoramiento en la salud, donde las mejoras en las condiciones económicas eran mayores que los avances en medicina o intervenciones en salud pública. Y eso nos lleva a la historia romana, donde la realeza o las familias de clase media pudiente tenían sus casas y no tenían baño, ni agua potable, ni regaderas, ni nada. Habían tinas comunales, pero no era la misma tina para el rey o la gente del castillo que la misma tina para la nobleza que vivía fuera del castillo, y mucho menos las tinas públicas que existían para el resto de la ciudad. Otro ejemplo sería que en esa misma época romana, pues como no había baño, usted estaba en su casa, hacía y tiraba todo por la ventana. Y esto fue lo que generó una de las grandes epidemias en aquella época y que alguien decidió crear los túneles de agua que hasta hoy día se pueden ver en varias partes de Roma. Y las tinas fueron cambiadas también para evitar ese contagio masivo que hubo en aquel tiempo.